responde el riesgo. Pero el riesgo más importante que yo le veo a la IA es que depende de cómo tú la uses, o te potencia para ponerte fuerte o te pones así de chiquitito. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Y hoy nos acompaña Javier Prada Oliva, profesor de formación profesional, presidente de la Asociación IA Educativa y referente en la creación de comunidades docentes en torno a la innovación y la inteligencia artificial. En este episodio vamos a hablar de comunidades de aprendizaje y por qué son clave para los formadores técnicos y empresas de formación, especialmente en el mundo de la FP y la formación para el empleo. Hablaremos de cómo nacen y se sostienen realmente estas comunidades, qué papel tiene la inteligencia artificial a día de hoy y hacia dónde parece que va este proceso en el futuro cercano. Si te interesan la formación, la innovación tecnológica y las conexiones entre personas, quédate con nosotros. Pues bienvenido, Javier, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. La verdad es que tenía ganas de sentarme ahí contigo, Diego. Muy bien, pues hoy, digo que ya lo dije en la intro, pero hoy va a ser un episodio un poco diferente, ¿no? Porque hoy nos vamos a juntar aquí dos podcasts. Es verdad, ahora tenemos un problema porque los dos somos podcasters, entonces... Pero bueno, vamos a hacer un episodio combinado del podcast Día Educativa y Learning Advisors, pero... Ya que me he venido a Sevilla, voy a ser yo quien entreviste. Vale, venga. Cuando vengas a Galicia te tocará a ti hacer... Perfecto. Ojo que yo soy de tomármelo después la revancha, ¿eh? Bueno, que sepáis que hemos llegado a Sevilla y no es que hayamos traído la lluvia de Galicia, es que estaba diluviando. Casualidades de la vida. Bueno, pues para empezar, seguro que mucha gente que nos escucha te conoce, pero para quien no te conoce, empiezo con la pregunta de siempre. ¿Quién es Javier Prada? ¿De dónde viene y hacia dónde va? A ver, yo creo que no me conoce casi nadie, ¿vale? Pero bueno, yo te conocía... ya me conoce uno. No, pero bueno, gracias por la invitación y gracias por dejarme aquí el huequito con tu gente. Yo me presento siempre igual porque la verdad, yo soy profe de FP, yo soy docente de formación profesional, la rama de informática. Ahora mismo estoy en la Junta de Andalucía y en un instituto público de aquí de La Algaba, de una ciudad muy cerquita a Sevilla. Y en mis ratos libres, además de papá, que esto quizás debería ir primero, ¿vale? Pasa que se me ha olvidado, ahora lo comento. Papá de 3 criaturas. Ya, eso vamos cargados. En mis ratos libres, los poquitos que tengo, me da por montar cosas. Y una de las cosas que montamos hace cuestión de 1 añito y medio, así más o menos, fue IA Educativa, con unos compañeros, unos compis profes. Y la cuestión es que a raíz de ahí pues, surgió la asociación, que es la asociación Intedua, y así, bueno, y así nos hemos acabado aquí. Como de resumen. Pues cuéntanos, ¿qué hacéis en la asociación Intedua? ¿O por qué, cuál fue la razón de que surgiese? Mira, esto es curioso y esto mucha gente no lo sabe. Nosotros normalmente cuando entrevistamos también a gente, al principio tenemos que presentar la asociación porque es algo muy nuevo que no lo conoce y es normal, ¿no? Y tenemos una pequeña presentación de 3 o 4 PowerPoint en el que hablamos de que a finales de 2023, cuando nosotros empezamos con la fiebre de la IA en alta temperatura, vimos que, claro, había mucha gente muy potente publicando, pero todo el mundo de forma dispersa. O sea, pues teníamos Jorge Carbo, María del Mar Sánchez Vera, o sea, referentes a nivel nacional del tema de la docencia, escribiendo cosas súper potentes, pero de forma muy dispersa. Entonces, Salvador Montaner, un compañero que tengo en Valencia, y yo dijimos, oye, ¿y si hacemos un pequeño grupito? Intentamos publicar en un único sitio, por decirlo de una manera, paraguas, y que eso nos sirva un poco para reflexionar un poquito más, llegar un poquito más. Y con esa idea me puse a buscar dominio, estaba liberado el ieducativa.org y dije, bueno, olé, me cuadra, lo compramos. Y la cosa está en que empezamos a sondear nuestros círculos más cercanos a través de diferentes, ya hablaremos de plataformas, ¿no? De Telegram, de LinkedIn y demás, y hicimos un pequeño grupito de 5 o 6 profes y empezamos a publicar. Eso fue el primer artículo, publicamos el 9 de enero de 2024. En la página web, ¿no? Que es blog. Publicamos el blog, hicimos el primer artículo a principios de 2024. Estamos ahora mismo a principios de 2026, ¿vale? Ya ha pasado casi 2 años más de 2 años ya de hecho, y tenemos como 180 artículos escritos, 4 temporadas de podcast, vamos en camino de nuestro tercer evento en presencial. O sea, que ya veis, han pasado cosas. En estos 2 años han pasado cosas y yo creo que una de las cosas más bonitas es que hemos podido crear una pequeña comunidad de profes y de gente inquieta
que están aportando. No todo el mundo es profe ni de FP, ¿no? De hecho tenemos gente de formación en el empleo dentro de nuestra comunidad. De hecho tenemos a José María Caballero, que es máquina y viene de la parte de trabajo, viene de la parte de hecho es la parte del trabaja en la parte de la Junta de Andalucía de Trabajo, la Consejería de Trabajo. Sí, consejería. Y la verdad es que él pues ya está más jubilado y nos está ayudando un montón. Entonces, lo bueno es que a mí me sirve estas cosas para aprender. Yo estoy aprendiendo un montón y ahora mismo pues me hicieron presidente. Y aquí hemos llegado. Muy o sea, como ahora te toca a ti, Javi, ponerte ahí delante de los micros y hablar un poco de la iniciativa para que la gente la conozca. Hablamos al principio que antes incluso de ser profe de formación profesional, Sí. ya habías sido formador de formación para el empleo también, o sea que ya es Sí. otro ámbito que conoces. Esa historia es un poco oscura, ¿no? Oscura en el sentido de Sí, que sí. fue mi principio, realmente mi principio en esto. Yo soy técnico, yo soy ingeniero técnico. Entonces vengo de la parte del desarrollo. Cuando yo empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de Sevilla con desarrollo y demás, pues vi que podía ayudar a otros compañeros y a otras compañeras. Entonces rápidamente Fran Leal me dijo, Javi, pues ponte a formar a los compis. Entonces claro, ya empezamos con formaciones a docentes, a personal de atención y servicio y a otras cosas. Y es curioso porque ahí descubrí que realmente esto era lo que me gustaba. O sea, que yo poder inspirar a otras personas a hacer cosas era muy gratificante, ¿no? Y bueno, por ahí, por eso digo, eso fue mi pasado. Ahí es como arranqué en esta aventura. Un día me dijeron, Javi, ¿tú quieres dar clase de FP? Y digo, venga. Pues vamos. Vamos. Y me pegó una posición, ¿no? Ya está. Y una cosa llevó a la otra. Pero sí que es verdad que de hecho ahora un poquito más adelante lo vamos a hablar, la capacidad de ayudar a otras personas en unos momentos complicados, porque realmente eso es lo que pasa cuando una persona se apunta a un curso, ya sea de capacitación para el empleo o de un ciclo o de lo que sea, es porque necesitan ayuda en ese momento. El poder acompañarlo y el poder ver su evolución y demás es algo que, cuidado lo que estáis pensando entrar o no, porque enganchan. Bueno, y aunque hablamos de asociación, realmente es una comunidad. Eso es. Cuéntanos primero, a día de hoy lleváis 2 años. Sí. Bueno, pues, ¿quién forma parte de la comunidad? Claro, es que si hablamos del concepto de comunidad, la comunidad estaba antes que la asociación. O sea, la asociación surgió a raíz... Sí, es un aspecto formal donde Sí, organizarse. es como tenemos que estructurarnos, tenemos que darle sostenibilidad, le tenemos mucho cariño al proyecto y queremos darle continuidad, por lo tanto generamos una asociación. Eso fue una consecuencia. Antes estaba la comunidad y antes de llegar a esta comunidad, con tu permiso, voy a hablar un poco más del pasado, porque yo no llego de la nada a crear con Salvador, con Marcial y con el resto de compañeros y compañeras y educativas. Esto viene de un pasado. Y el pasado, curiosamente, viene de cuando yo empezaba a darle clases a ayudar a mis compañeros a mejorar las competencias digitales, que me di cuenta, estamos hablando de 2018, aproximadamente 16, 17, 18, ahí ya, claro, yo estoy tirando la máquina del tiempo para atrás, ¿vale? Sí, 2016, 2017, 10 ¿vale? años. Teníamos una tecnología, ¿vale? No como la que tenemos ahora, evidentemente, pero teníamos otra tecnología, teníamos internet, ya estaba más o menos de uso popular. ¿Qué pasaba? Pasaba una cosa muy curiosa, que es que en el aula, te recuerdo que vengo de la parte de formación, en el aula había menos tecnología que en las casas. Me explico. Había en el contenido, había en el formato, y yo soy tecnólogo. Entonces no entendía cómo era posible que tú en tu casa tuvieras un montón de tecnología, pero en el aula no. Bueno, no hay imágenes del aula del siglo pasado, de hace 2 siglos, y la de ahora, que casi era... De momento, algunas van cambiando, gracias a Dios, poquito a poco Sí. vamos cambiando, pero en el 2017 era algo habitual, o sea, era como, ostras, era raro el profe que te abría un Meet en el aula. De hecho, ni Zoom ni Meet se hablaba en aquella época, ¿vale? Entonces, la película está en que esa curiosidad me puso en contacto a través de LinkedIn, que LinkedIn también te permite crear redes, con Luis Dávila, con Heriberto Prieto y con Antonio Bresan, ¿vale? Estas 3 personas, lo digo con nombre y apellido porque son importantes. Un mexicano, un peruano, un chileno y un español. Esto parece un chiste. Yo cada vez lo cuento digo... Falta el gallego, que los chistes siempre hay un gallego. Ahí faltaba una incorporación gallega, pero bueno, estamos hablando de 4 personas en 4 latitudes totalmente diferentes viviendo el mismo hecho. En las aulas había menos tecnología que fuera. Empezamos a debatir a través de un grupo de WhatsApp
Y dijimos, ostras, pues vamos a hacer algo, ¿no? No sé, vamos a ver. A lo mismo es que no lo saben usar. Lo mismo es que necesitan esa formación. Yo casualmente os digo que venía ya de la formación a los compis. Digo, venga, pues vamos a hacer algo, una iniciativa que hicimos que se llama Competencia Digital Cero, que era, vamos a ayudar, vamos a abrirnos a ver quién necesita ayuda. Claro, nosotros, pensando que no nos escuchaban ni Dios, se apuntaron 4 profes más. Digo, mira, oye, de 4 a 8 ya tenemos el 100% de subida, ya. Claro, ¿qué pasó? Pues con 8 profes estuvimos ayudando en unas primeras misiones. Nosotros éramos como misiones, íbamos, ayudábamos, salíamos. Pues a 20 profes. Ajá. Y todo esto era, estamos hablando ya, finales de 2019. ¿Qué pasó? Que esas misiones nos dieron una gratificación muy interesante a todos los que participamos en ellas, tanto a nosotros que íbamos ayudando, que éramos los astronautas, a nuestros cadetes, que eran los que aprendían. Eso se quedó un poco ahí y, claro, estábamos ya pensando en una segunda misión. Llega 2020, febrero, y lo que vivimos todos, ¿no? Ese apagón analógico. Y ahora, durante 40 días prácticamente, ya tuvimos que cambiar de forma de emergencia la educación en todos lados. ¿Qué pasó? Pasó de todo, ¿vale? Os lo resumo como lo viví yo. Yo pasé de gestionar 10 profes de voluntarios a gestionar casi 100 profes de voluntarios. O sea, en un momento donde las cosas se ponían súper oscuras y súper feas, la gente se volcaron para ayudar a otras personas. Y eso, ir a los pelos de punta. O sea, viví eso, ese crecimiento tan exponencial. O sea, cuando tú crees que ya la gente van a estar cada uno por su cuenta haciendo... Nosotros le decíamos que éramos los llaneros solitarios. Antes del COVID éramos los llaneros solitarios. Después del COVID eran los profetas. Ya. O sea, tal cual. Entonces... ni antes éramos los llaneros ni antes éramos los profetas, hay que ver las cosas en su contexto, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy el movimiento que surgió, ayudamos como a 250 personas, gente, o sea, yo estuve ayudando a compañeras, y en este caso compañeras que dijeron, Javi, es que me iba a jubilar, es que iba a dejar de dar clases. Ya, porque lo sentía... Porque no, o sea, esto me ha abrumado tanto esta ola. Y yo le dije, pues a mí yo te agradezco que yo lo que quiero es que tú sigas dando clases porque tú eres buena. Tú dime una profesora con 62, 63 años que esté preocupada en mejorar sus competencias digitales para llegar mejor a su alumno. Entonces, lo estoy dando mucho al aula, ¿vale? Ahora lo podemos sí. Pero creo que es algo que se puede extrapolar a cualquier sector, ¿no? Y en concreto en el tema de la docencia, y aquí estamos hablando de la docencia para el empleo también, nuestro sector es muy específico. Nosotros estamos muy aislados como individuos, me refiero. Nuestro trabajo es con un grupo, pero entre pares es muy difícil. Entonces yo creo que esas fueron las claves de que Competencia Digital Cero, CD0, pegara ese leñazo fuerte, que lo que hacía era juntarnos. Eso fue durante la pandemia, terminó la pandemia, ya se fueron todas las cosas otra vez a su normalidad y CD0 pues se quedó ahí en stand-by. Ya digo, a día de hoy seguimos publicando recursos, seguimos publicando cosas, pero ya no está tan activo como... Tampoco es tan necesario, quizás. Hay otras... Eso. Cuando ya irrumpió la IA, porque la IA no preguntó, directamente los de OpenAI dijeron, hola, y ya está. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que eso, pues, a día de hoy, estamos en el 2026, todavía estamos intentando gestionar esa fiebre que ya se va convirtiendo en febrícula, menos mal, porque si no, yo no podía vivir, en el sentido de que está muy bien porque es una ola que nos está abriendo muy bien a nosotros, porque realmente antes no nos escuchaba, con permiso, ni Dios. O sea, ahora ya por lo menos nos ponen un poquito de atención. Y ese poquito de atención ponen sobre la mesa cosas tan importantes como la importancia de la formación continua, como la importancia de utilizar herramientas digitales, como la importancia de tener una colaboración y una comunicación. Y pone, digamos, yo digo que gracias a la IA ahora podemos tener estos espacios de discusión. Tuve ayuda, ya os digo, de Salvador, de Xavi, de Marcial, de Raúl, de Adriana, de un montón de compis que me dijeron, somos un equipo, ¿vale? Y ese equipo me animaron a que profundizara en el tema de la IA. Y gracias a esa profundización me di cuenta que la IA no es... ¿Qué es la IA, Juan Diego? Pues la IA es una ayuda, o sea, un potenciador para mí. Es que yo lo de veo, capacidades. Como te he dicho que tengo criaturas, lo veo chiquitito, eso es como cuando tú estás en el Super Mario y le metes el leñazo y te sale la seta.
Sí, y crece. Te pone potente. Pues entonces, claro, también, pero tiene un riesgo, tío. Tiene un montón de riesgos, pero el riesgo más importante que yo le veo a la IA es que depende de cómo tú la uses, o te potencia para ponerte fuerte, o te pone así de chiquitito. Claro, si esperas que haga por ti todo. Dependiendo de cómo tú la manejes, dependiendo de cómo tú la uses, dependiendo de cómo tú la enfoques, cómo tú la controles, en cierto modo, te puede ayudar dándote alas, o te puede hacer chiquitito que te revienta. Entonces, aquí hay un riesgo existencial para mis chavales, hay un riesgo existencial para nosotros y nosotras, hay un riesgo que hay que reflexionar. Y con eso empezamos a publicar en educativo. O sea, empezamos a publicar de forma cautelosa. Es decir, sí a la inteligencia artificial, pero con cautela. Vamos a enterarnos bien de lo que es antes de, evidentemente, ya no te digo meter datos de los chavales ni enseñárselo a los chavales. O sea, primero vamos a enterarnos nosotros bien de cómo nos... Y yo creo que esto lo podemos replicar a cualquier sector. O sea, nos lo podemos llevar a la minería, nos lo podemos llevar a la aeroespacial, nos lo podemos llevar donde sea. Tú antes de usar y establecerla ahí en los procesos, tú te tienes que formar. Sí. Porque además, en eso consiste también la formación para el empleo, en adquirir esas nuevas potenciadores que no... Yo que lo veo como los Super Mario, ¿sabes? Viendo diferentes caídas van saliendo cosas. Entonces, este es otro potenciador más. A raíz de todo esto que te estoy contando, con estas conversaciones, empezamos a publicar en el foro, empezaron la gente un poco a seguirnos, nos enviaban ya, o sea, nosotros ya tenemos gestionado de aquí hasta dentro de 2 meses y medio de dar publicaciones. O sea, nosotros ya... O sea, pero sois ahí, o sea, medio... Claro. No formal, pero, o sea, casi de... Es un proceso editorial. O sea, es un proceso editorial en toda regla, evidentemente. No es nuestro foco, pero surgimos realmente, nuestra parte de nuestra visión y de nuestra misión es generar un contenido que cualquier docente, sea donde sea, esté donde esté. Por ejemplo, hace poco publicamos uno muy bueno, estamos publicando mucho, meteros, por favor. Sobre todo, o sea, ¿qué tipo de contenido? ¿Es contenido técnico de cómo usar la IA o también más de... Es que hay... de cómo aplicarla? Ya no... Claro, al principio fue... Es verdad que eso ha ido evolucionando. La parte editorial y quizás mi compañero Salvador Montaner, que es el que lleva toda la parte editorial, te puede dar más pistas. Pero yo, como lo veo, es que empezamos simplemente poniendo, bueno, pues se podría usar sin la IA, o podríamos generar las rúbricas, o podríamos... O sea, lo primero fue como muy enfocado a herramientas, kits de profe, y poco a poco lo hemos ido evolucionando tenemos reflexiones profundas de filósofos en euskera, de la película. Tenemos casos de éxito de una compañera Fina Paulo y Óscar Rey de Galicia, que están en gallego, explicando cómo ellos en su centro están con los niños de tercero de la ESO haciendo virguería, ese capítulo para escucharlo. Tenemos casos, o sea, el capítulo número 2 que grabamos, el primero fue la presentación Hola hemos venido, el segundo fue Jorge Calvo Martín. Jorge Calvo Martín es un top boy de LinkedIn de tema de IA, porque es un profesor de la Universidad de Alfonso X el Sabio, corrígeme si me equivoco. Y es una persona súper cercana, que además fue muy bueno que lo cogiéramos al principio porque nos ayudó a definir más el proyecto. O sea, al final lo bonito de estos proyectos, corrígeme tú si me equivoco, Juan Diego, es que te vas juntando con gente que te van ayudando, te van asesorando. Potencias también, te vas potenciando. Pero te vas potenciando porque ya no eres tú solo, Super Mario. Ya está el Luigi, está la Peach, está el Toa, o sea, vamos teniendo diferentes agentes que cada uno en su rol y en su compromiso interviene. Y evidentemente, ¿qué pasa? Pues pasa que tú tienes momentos de febrícula, con el tema de la IA, viene la fiebre fuerte, después viene la febrícula. Y ojalá podamos mantenernos en febrícula mucho tiempo, porque eso significa que hay gasolina y que hay gente que hay apoyo. ¿Qué pasa cuando eso se pierde? Es que, bueno, estamos hablando ya. Te estás metiendo en comunidades, tenía yo por aquí pensado, y te voy a guiar por ahí, por hablar, porque, bueno, como ya bien dice, ya se va viendo, es una comunidad que ha ido surgiendo, muy diversa, de forma orgánica, y aportando nada. Yo tengo experiencia de estar también en comunidades, docentes de otro estilo, pero tal. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué es y qué no es una comunidad docente? Aquí ya, centrándola en el tema. Es verdad, porque me has hecho una pregunta y te la he evadido. Que es, perdón, no lo he hecho bien. Pero ya sé que te quedo detrás. La primera es, ¿qué tipo de perfiles hay? Vale, por ejemplo, yo te he dicho 2 comunidades.
CD0, competencia digital 0 y educativa, Sí. ¿vale? En CD0 nosotros tenemos perfiles de todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado. Yo te puedo decir en casi todos los países de habla hispana. Ajá. O sea, Y son un puñado. muchos, sí. Que al ser lo bonito de hacer una comunidad abierta, yo no te pongo un filtro de tú no De tienes el calidad. mail, no puedes entrar. No, el filtro que lo pongan las empresas. Nosotros somos una comunidad abierta. Aquí entra, de hecho me faltan más gente. Todos los que os queráis apuntar, por favor, apuntaros. Entonces, ¿por qué? Porque lo bonito de estas comunidades, para mí que es una comunidad, es un sitio de jaleo. A modo de resumen, yo si no es un sitio de jaleo me voy. Porque no, o sea, o me voy o es cuestión de tiempo de que me vaya. Si no hay movimiento, si no se aporta recursos, hace poco Luis Dávila, el compañero que te dije de Perú, por cierto, top 10 de Cambridge, según el listado de Cambridge de profesores de la tabla, aquí no, al otro lo tengo, al chileno lo tengo en Monterrey, en el tecnológico. O sea, yo gente de mucho poder que me han ayudado a mí a darme cuenta de que las cosas a veces son más sencillas. Que a veces nos calentamos un montón. No, es más sencillo. Las comunidades tienen que ser abiertas, no tiene sentido serlas. Evidentemente, dentro de una comunidad abierta con 90 profes, hay un core, que nosotros le llamamos la torre de control, que somos los que al final tomamos las decisiones. En el caso de IA Educativa, pues está Adriana Caballero, está Salvador Montaner, Marcial, Susana y Raúl. O sea, siempre hay un core de personas que te ayudan a mantenerte, sobre todo cuando tú te vengas abajo. Cuando pierdas la potencia, que va a llegar, Sí. te tiene abajo. Entonces, ahí necesita que yo, para mí, es mi Luigi, que es Salvador Montaner, me diga, ¡vamos! Entonces, ese vamos ya te vuelve otra vez a revitalizar. ¿Y qué canales tenéis el blog? Pero ¿cuál es vuestro canal habitual de relación? Lo primero que tuvimos fue un pequeño grupo en Telegram, ¿Sí? donde empezamos oye, vamos a escribir algo, ¿quién se apunta? Vale, venga, pues no sé qué, y empezamos a unirnos, ¿vale? Ese grupo en Telegram, pues creció hasta un punto. Llegó un punto en el que los 4 o 5 más activos nos juntamos aparte y dijimos, oye, vamos a juntarnos porque está bien que haya gente que quieran aportar, pero realmente los que estamos siempre escribiendo somos los mismos, Sí. hablando en plata. Claro. Nos juntamos y dijimos, vale, venga, pues vamos a organizarnos nosotros un calendario y a partir de ahí cualquier persona que esté dentro de ese grupo de Telegram y quiera publicar, no publica. Teníamos el blog donde íbamos publicando. En paralelo hicimos LinkedIn. ¿Qué pasa? Tanto Salvador como yo somos muy activos en LinkedIn. Entonces, creció muy rápido. O sea, ahí creció muy rápido. Eso se repercutió de que en la parte del grupo de Telegram pues, fue creciendo y en nuestro core pues, cada vez íbamos incorporando gente. Esto es un proceso, o crece o decrece, o se estanca. Y se estanca al principio de decrecer. Entonces, nosotros lo manejamos así. A raíz de eso, ¿qué pasó? Que empezamos a decir, ¿y si hacemos un podcast? Eso está el típico, ¿a que no? Es la otra ola, ¿no? Estaba la IA, estaba el podcast. Claro, ¿por qué? Porque además todos éramos consumidores de podcast, entonces era como muy natural, ¿no? Ya tenemos el blog, estamos publicando, era 15, 16 artículos que llevamos, y dijimos, bueno, pues vamos a tirar un podcast a ver quién se apunta. ¿Qué pasa? A mí el podcast me sirvió como herramienta de entrada a perfiles súper potentes. O sea, yo estoy flipando, os digo a día de hoy, contigo por supuesto, Bueno, y con mucha gente con la que estoy conectando gracias al podcast, tío. es cierto que facilita. Porque tú tienes, es lo que le decía yo a Salva, digo, yo Salva, tú esto por tu cuenta, yo por la mía no tenemos cómo hacerlo. Ahora nos juntamos, nos ponemos la chaqueta de educativa y digo, ¿te puedo entrevistar? Entonces, es como te da un propósito, te da un motivo, un porqué. Y además un porqué bonito, porque el porqué es forjarlo en la comunidad. Una parte es compartir, o sea, realmente no es que lo hagas para ti, lo haces para... No, pensando en quién está evidentemente escuchando. hay una parte que nos llevamos. Sí, pero sí que es verdad que esas conexiones, esas oportunidades que se generan a raíz de esas conexiones. Y, porque claro, déjalo, me dijiste que empezasteis con Telegram y tal. Yo tengo casos, y muchos de los que nos escuchan en Learning Advisors están ahí, que empezamos con una comunidad en WhatsApp, Por ejemplo. en este caso de formadores y orientadores laborales de formación para el empleo de Galicia. Y claro, lo que en un principio son 40 personas comparten cosas interesantes porque al final... Sí. Pensemos en WhatsApp de hace un año, o sea, aunque ha ido cambiando, ¿no? Que hay más canales y tal, se parece más a un Telegram. Pero llega un momento que
que parece que los que comparten siempre son los mismos. Claro, eso no pasó. Y después también que a veces hay mucho ruido, o sea, porque no todo el mundo tiene claro, o sea, eso es. Escribe cualquier cosa, prolonga conversaciones. Además, ese es el fallo que yo le veo, digamos, a las grandes comunidades, que aquí no va tanto de la cantidad, sino de la calidad y sobre todo del ambiente. Sí. El ambiente es algo que yo lo noté, y esto cualquiera de mis compis de CDCero te lo puede decir, que el ambiente es como lo que deja huella. ¿Me explico? Yo digo CDCero y los pelos tengo de punta. Porque lo que vivimos, eso generó tal ambiente de involucración, de participación. Yo creo que ahí el hecho del ambiente, digo, ya no es el canal, es un medio de comunicación, sino es lo que se hace, lo que hace la comunidad. Totalmente. O sea, es lo que es el ambiente. Las actividades, las acciones. Cuando solo se ciñe a los hechos. A mensajear, quizás. Claro. A ver, mensajear es una parte importante porque hay que comunicar. Solo. Hay que comunicar. Pero sí que es verdad que tiene más peso lo que hay después. De hecho, te puedo contar otra anécdota. Cuando empezamos con lo de educativa, nosotros estábamos muy acojonados porque realmente éramos eso, 3 o 4 profes que empezamos a escribir. Y cuando ya empezamos a generar cierto volumen con el podcast, dijimos, ostras, le echamos valor y nos montamos un evento. Y bueno, lo peor es que fue que sí. Digo lo peor porque en verdad lo mejor. Lo mejor es que fue que sí, porque hicimos un eEducativa Day, un prototipo chiquitito para unos 40, 50 profes. Nos costó lo más grande buscar un sitio. Sí, es curioso porque tú dices que yo, donde junto 50 profes, yo estaba buscando ya bares y todo, o sea, una locura. Y en el último momento nos llamaron desde el Instituto Valenciano de Cultura, nos dijeron, tenía aquí un ático en la Plaza del Ayuntamiento para ustedes. Digo, olé, el logo del Instituto de la Valenciano de Cultura y el primero, y Educativa Day 1, lanzamos, pero eso fue un experimento, tío. O sea, eso fue como, ya tenemos cierto ruido, vamos a hacer una convocatoria a ver si alguien viene. Bueno, el aforo máximo eran 60 personas, ¿vale? Quita a los técnicos y demás, 50, y nosotros, ¿no? Bueno, había lista de espera, ¿vale? Para subir. Digo, no me lo creo. Más otros 60 online. Un evento gratuito, donde ahí íbamos a simplemente unirnos y demás. Tuvimos una asistencia de un 92% en un evento presencial, sin costo ninguno, o sea, era gratis para todos. Sí. De hecho, tenía un coste simbólico que eran las becas que dábamos. O sea, nosotros decíamos, tú vas a venir, te vamos a pagar una beca, ven. Si no, pues déjala que la coja otro compañero, otra compañera. Bueno, en resumen, levantamos 27.000 pavos en beca. Eso era lo que costaría si eso lo hubiesen hecho. Lo hubiéramos hecho pagando. Y vinieron, ya te digo, tanto fue así que nos vinimos arriba, y eso fue el 9 de mayo, y el 10 de octubre de 2025 dijimos, vamos a montar todo en Sevilla y a lo grande. En vez de 50, 60 profes, vamos a intentar tirar 200. O sea, en el primero fue un 87% de asistencia, en el segundo fue un 92% de asistencia. Una locura. Una locura. O sea, lo que estamos viviendo es, estamos en un momento en el que los focos los tenemos puestos y a poco de que hagamos algo medio con sentido, y ojo que se acerca el 3. Ahí lo dejo, ¿vale? Porque ahora mismo se está gestando el 3. Es que yo te iba a decir que en un mundo que estamos, donde la digitalización parece que es lo que no va ocupando lugar a todo lo que conocíamos hasta ahora. Es el medio, tío. Entonces, si hablamos de grupos, comunidades, o sea, yo creo que hay algo que marca la diferencia, que vuelve a ser la presencia. Es que nosotros lo hemos vivido, vivimos los eventos presenciales muy intensamente. O sea, lo vivimos porque notamos las vibraciones, o sea, notamos a la gente, notamos que la gente se arregla, se pone en traje y chaqueta, van para allá, se lo preparan, los ponentes se involucran. O sea, es que cuando tú haces algo en modelo presencial, evidentemente el online tiene que, o sea, ya ha venido y se queda. Y se queda, y además nosotros en el día educativo de I3 que estamos preparando va a haber una sala 100% online. O sea, vamos a tener 3 salas presenciales y aparte una online, donde vamos a tener asistencia de gente de todas partes del mundo. Sí, si le tiro la caña a una compañera que tenemos en China. En China tenemos gente que se conecta desde Estados Unidos, Silicon Valley en concreto. O sea, es algo tan bonito, tío, que después, claro, esto cuesta Family Point, porque tú después esto tienes que justificarlo en la casa. Sí, sí. No, aparte no es el día del evento, es todo lo que hay que hacer. El previo, el durante y el post. Pero si lo hacemos es porque tenemos gasolina. Cuando ya
se nos acabe la gasolina, que ya podemos hablar, si quieres, eso en otros más adelante, del tema de los casos de cosas que no han ido funcionando, pues lo hablamos, claro. Es que te iba a ir preguntando por eso, que es, más o menos has comentado casos de éxito, como el de... Educativa, el otro, ¿no? Pero si hablamos de comunidades, pues ¿tienes alguna experiencia de fracaso? Sí, a ver, yo lo quiero ver como un aprendizaje. O sea, yo creo que al final... A mí me da mucha lástima cuando una comunidad se muere porque es como que se apaga una flor. ¿Y qué hace que una comunidad se pueda morir? O que no tenga aire. La pregunta es, ¿cuál es el aire de la comunidad? La gente, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes aire, cuando tú no tienes apoyos, cuando tú ya en lo que tú considerabas que, bueno, por ejemplo, IA educativa, ¿cuándo acabará IA educativa? Cuando la gente deje de echarnos cuenta. Que ojalá eso tarde un montón de tiempo, que por el proceso lo vamos a disfrutar y lo vamos a gozar muchísimo. Pero cuando la gente, no me refiero solamente a las personas que están dentro de la comunidad, sino hay muchas personas fuera de la comunidad, hay mucho el entorno, ¿no? Están las instituciones, están las empresas. O sea, aquí, tanto que se habla, vamos a usar la comunidad para vender este producto o para motivar a la gente. No, tío, no, fuera. O sea, tú haces la comunidad para conectar a la gente y para generar jaleo. Si te lo trabajas bien y te lo montas bien, puedes usar esa comunidad en un futuro para mover un producto, para mover una serie de servicios y demás. Pero tú no puedes empezar una comunidad con una... A ver, lo puedes empezar, pero ya te digo que te va a costar un montón. Sí. Porque no es el foco es al contrario. El foco es qué solución, o por lo menos yo lo veo así, qué solución estás tú facilitando al entorno, cómo estás generando y facilitando las conexiones a ese entorno y a raíz de esa comunidad que surja, si es que en la propia comunidad te va a ir dando ideas que a ti no se te ocurre o que a tu equipo no se le ocurre. Y decíamos que lo que a veces mata a una comunidad es la falta de personas, que no personas como estar apuntadas, sino como la presencia, la participación, ¿no? ¿Cuántas comunidades han caído con miles y miles de seguidores? Claro. Yo ahora voy en un mundo donde parece que todo lo evaluamos por la cantidad, es decir, hay un evento. Indicadores. Si son menos de 100 personas, es un evento pequeño, no vale nada. Y si hay una comunidad y si es menos de miles, no vale nada. Pero yo creo que en casos como estos, o sea, lo que mueve son las personas y las personas tenemos una energía. Claro. Y cuando das, esa energía la trasladas a otras personas. Pero yo creo que es finita, o sea, aunque queramos ser finita, totalmente. Y una persona tiene una capacidad de conectar con otras limitada para mí. O sea, tú también se habla de amigos y realmente pues una persona a lo largo de su vida podrá tener un número limitado de amigos a los que, como tal, los amigos que cuidas, que sigues, no hace falta mucho tiempo, pero hay que tenerlos presentes. Yo entiendo que una comunidad, pasará algo similar, salvo que el modelo de organización distribuya, como igual una empresa distribuye por sedes y ahí empiezas a hacer que las energías funcionen de forma separada y se unan para algo. Pues eso, quería ir. ¿Crees que esto que hablo, que el tamaño puede ser algo determinante a la hora de que una comunidad... Yo creo que el tamaño lo único que debería aplicar es la organización. O sea, es lo único que debería de tener efecto en la organización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una comunidad con 20-30 profes que tener una comunidad con 20.000 profes. No es lo mismo, o sea, los recursos que necesitan no es igual. Las normas de participación no son las mismas. De hecho, para eso están los canales, ¿no? Que están abiertos ahora en WhatsApp, que eso viene del Telegram, es decir, tú no vas a interaccionar, tú simplemente vas a recibir esa información. Si te apetece bien, si no, pues te vas y ya está. Nosotros como gestores de esas comunidades estamos mal enfocados. Creemos que estamos creando comunidades y lo que estamos creando es canales. Que repito, que son necesarios y están bien. Sí. Pero tenemos que definir mejor qué es una comunidad. Para mí, comunidad donde está el jaleo. A mí me gustan las comunidades como de las de Bytecoding, como la de ChatGPT en el aula, de Aro, se me ha ido el nombre, el apellido es Aro. Y de gente que todos los días entra y pone 4 cosas y te enteras y dices tú otra. Y si yo puedo volcarle algo de información, lo vuelco. Ese es el concepto para mí de comunidad. Lo otro es un canal, que está bien, pero... Bueno, pues ahora nos vamos a meter quizás, si parece, un poco en un tema de IA, porque... Venga, vamos, falta la parte de IA, ¿no? Abre el cajón. Vale. Bueno, es que ya lo hablamos antes de empezar, pero pues es muy amplio por donde podamos ir, pero de forma general,
qué papel crees que juega la IA en el entorno de la comunidad docente en general? Es que claro, la IA, una de las cosas que a mí me hizo clic cuando lo vi es que la IA impermeabiliza, o sea, penetra en todas las áreas. O sea, tú desde la idea misma ya te puedes apoyar en la IA para darte nuevas ideas, hasta la ejecución última de enviar un mensaje por una comunidad de Telegram puedes usar. O sea, es decir, en todos los procesos de iteración con una comunidad, tú puedes usar la IA. Digo puedes porque no es que debas, ¿eh? Sí. O sea, tú eliges si la usas o no. Yo, por ejemplo, el 99% de los mensajes que mando en mis comunidades están hechas por mí. A lo mejor una un poquito más seria o algo que sea un poquito más, pues le digo, ya, revísamelo, ¿sabes? Y ya le damos. Entonces le podemos mirar desde dos prismas, ¿no? Primero el prisma de yo como herramienta, en qué momento la puedo usar como gestor, y después cómo incluso la IA en sí misma puede ayudar a motivar y a dinamizar en ciertos momentos en la comunidad. Tienes que probar y no tenerle respeto, ser cauteloso, cuidadoso con en qué información le damos, en qué momento, evidentemente, como cualquier otra aplicación o cualquier otra herramienta, pero usarla porque esa es la base de la alfabetización. Empezamos aprendiendo cómo usamos la IA y poco a poco la vamos poniendo en los sitios donde consideramos el resultado. Yo espero que de aquí a muy poco tiempo yo lo flipe, tío. O sea, yo quiero fliparlo. Yo quiero entrar en una comunidad de los carnavales donde ya tenga visualizado cómo vamos a salir. En resumen, que he hecho cada uno, como diría mi colega el chileno, cada uno saque la punta del lápiz y que cada uno se lo lleve a su terreno, haga su bajada y que por favor que esa bajada sea cautelosa, segura y sobre todo que intentemos juntarnos en comunidad para aprender, tío. ¿Y dónde crees tú en qué punto está la inteligencia artificial que puede generar, o sea, que pone el potenciador, que ya estás poniendo casos, ¿no? De tal. Pero también lo contrario, que al final nos haga dependientes de ella, o sea... A ver, realmente somos dependientes ya de muchas otras tecnologías. Bueno, aunque bueno, yo más que ir a dependientes, si todo el mundo lo aplica, pues al final será dependientes, ¿no? Porque será es un uso generalizado, como saber escribir. Ya está, exacto. Pero lo que me refiero es cuando suple, cuando dejamos de aportar lo que creo que como personas o humanos... Esa es la clave, Juan Diego. Esa es la clave. Llevo, ya te digo, desde finales del 2022 no lo vi, pero a principios del 2023 yo empecé ya a notar que esto está yendo por unos caminos que otras herramientas tecnológicas antes no iban. Y es que tiene esa capacidad generativa, tiene esa capacidad predictoria, es decir, puede prever, puede analizar una gran cantidad de datos, puede hacer, o sea, era como todo lo que hacíamos antes de forma dispersa, junta. Y eso es muy potente. ¿Qué pasa? Que eso en malas manos es como, el otro día vi un ejemplo en una de las charlas, le dan un martillo a un niño con una mesa de cristal. Y al lado te sale la foto, vale, imaginaros, ¿no? Un martillo y un niño en una mesa de cristal. ¿Tú qué vas a hacer si eres un niño? ¿No le da la mesa? Y justo al lado sale el mismo martillo y una mujer haciendo una escultura. Si vemos la IA como una herramienta, la podemos usar de las dos maneras, de manera destructiva o de manera constructiva. Cómo la usemos va a depender mucho de nuestra madurez, va a depender mucho de nuestro foco, va a depender mucho de nuestro criterio, va a depender mucho de que nos unamos, nos sentemos a hablar. ¿Y tú cómo la usas? Tía, pues yo la uso así, así. Tía, ¿tú no te das cuenta que así, ostras, verdad, Javi? ¿Cómo lo podríamos usar? No sé, tío, voy a preguntarle a Oscar, a ver, de allí del instituto. Y Oscar, tío, ¿tú esto cómo lo usas? Y yo, pues nosotros lo usamos así. O sea, esa conversación que acabo de ficticia de hacer, eso es lo que pasa en las comunidades en las que a mí me gusta estar. O sea, es como generar esas conversaciones. Y eso en la presencialidad creo que es clave. Es que digo, yo una de las cosas que estaba pensando era que lo de, quizás, o sea, usarla así, pero algo clave también para el uso de la IA es la revisión, o sea, la supervisión. O sea, por un lado es que como humanos, ¿no? Pues como personas que sabes de un tema, tú al final juntas piezas y lo que te ayuda a la inteligencia artificial es en conjunto a potenciar todo eso e incluso a veces aportar cosas que tú no verías, claro, a enriquecerlas en un tiempo mucho menor, ya no hablamos de tiempos, que esa es una de las ventajas. Y una cosa, las consecuencias que tiene es ahorro de tiempo. Claro, es que lo puedes dedicar a lo que requiere la humanidad, que es a la parte humana, que a veces... Y que cambia las normas del juego. Sí.
ese ahorro de tiempo, o sea, te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo para montar una aplicación, antes tardaba 2 meses, ahora tarda 2 horas. Lo que pasa que a mí eso es que me preocupa. Que a día de hoy, pues los que a lo mejor vamos un poco por delante porque nos gusta, evidentemente tenemos una ventaja competitiva con todos los demás. Pero en el momento que ese ahorro lo hagamos todos... Ahí es donde vamos. O sea, lo que estás exprimiendo a nosotros como... O sea, a mí me pasa que me gusta estar a la última y tal, y tengo una sensación siempre de no dar... que estar por detrás y tener que aprender más que aplicar, que no me da tiempo ni aplicar a veces. Sí. Y, o sea, veo preocupación que lo que nos potencia ahora, o sea, cuando nos potencia algo, es que necesitamos otros superpoderes para poder aprovechar ese potenciamiento que nos da. Es que ahí es donde entra el criterio, y por eso los filósofos tienen ahora tanto trabajo. Y es bueno, y las filósofas. Porque ¿para qué la usa? ¿Por qué la usa? Son las claves. O sea, son las claves porque además eso va a determinar el resultado. Entonces, claro, tú esto lo podemos hablar tú y yo. Un chavalito que esté estudiando ahora un ciclo superior no lo pilla. No llega a ese nivel de madurez. A nosotros que estamos ya en un estadio en el que estamos viendo que qué pasa con ese ahorro de tiempo de lo que te comentaba, de 2 meses a 2 horas. Porque ahora tu trabajo ha cambiado. O sea, tu trabajo no era ponerte a decir public get class y empezar a crear los get y los set, que lo creábamos ya automático. Estoy entendiendo la parte técnica, ¿vale? O sea, todas las tareas, lo voy a abstraer, todas las tareas que eran apretar un tornillo van a desaparecer. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. A ti te puede encantar apretar tornillos, a mí te puede encantar tirar código de getter and setter, pero eso no aporta valor. No aporta valor, no. De hecho, eso ya lo hace la IA. No es que lo vaya a hacer, sino que ya lo hace. Y lo hace quizás hasta de forma más eficiente. Sí. Entonces, todas las tareas que son de tipo repetitivas, manuales, que no conlleven una materia gris, esas van a ser sustituidas. Entonces, lo que tú dices, yo me haría una reflexión profunda aquí como profe y como profesional, que es, ¿qué porcentaje de tu tiempo le dedicas tú a tareas repetitivas y qué porcentaje de tu tiempo le dedicas tú a tareas creativas, de conexión, de colaboración, de comunicación? Si el porcentaje es 50-50, ve viendo a ver qué es la IA que te puede quitar en medio, para intentar dejarle más tiempo a la parte creativa. Si tu porcentaje es un 80% manual y un 20% creativa, míratelo, Sí. Míratelo, porque no es que te vayan a sustituir una IA, que podría, pero no, sino que tu aporte de valor a esa entidad está siendo muy bajo. Mínimo. Y eso es cuestión de tiempo que cualquier persona se dé cuenta, a ver, que mientras estuvo bien, y ya está, se acabó. O te actualizas o te metes los cursillos de formación para el empleo, que para eso están. Y para los formadores que trabajan solos o muy aislados, sí. ¿Crees que, cómo puede ayudar la IA y una comunidad de docente? A ver, como hemos dicho, lo de la IA es algo ya más, debes. O sea, si no lo has hecho ya, espero que este mensaje te llegue, ponte ya. De hecho, hay cursos gratuitos en YouTube, no hay que pagar, tío, sino simplemente, o más fácil todavía, te creas una cuenta en ChatGPT mismo, o en Cloud, o en lo que te dé la gana, Anthropic le están pegando un fuerte y están teniendo muy buenos resultados porque es como una búsqueda avanzada. Vale, perfecto. Ya Google te lo está poniendo. O sea, en su búsqueda ya te lo está incrustando. Entonces, empieza a iteracionar, a aprender cómo esto está impactando en el proceso de aprendizaje, que es lo que hacemos. Enseñar a otras personas a aprender de forma un poco más eficiente, ¿no? Eso por un lado. Y después, la comunidad a ver, si tú me dices que lo que tú te dedicas es a montar placas solares, pues vale, pues tú montas placas solares, tienes un equipo de trabajo, tienes 4 personas con los que te vas a desayunar todos los días porque vas a montar placas solares. Nosotros no. Nosotros es muy difícil que coincidamos en un desayuno con una persona al mismo tiempo. Entonces, las comunidades te permiten esa conexión, tío y tía. ¿Vale? O sea, te permite el poder, aunque sea durante un día nada más, conectar con gente que vibra en la misma intensidad de onda que tú y que después tienen un montón de faena igual que tú, pero ese día estamos juntos. No, yo diría también quizás que lo que hace es, un entorno donde estamos bombardeados de información o de que te incapacita ya solo el hecho de pensar que es tanto que no das de lado. La curación,
la especificación, o sea, la especialización en determinados sectores. La bajada. La bajada, eso, pues a lo mejor a mí me da tiempo a especializarme, a hacer algo, pero yo no doy hecho todo. Y tú, que has avanzado en una línea, me das ya receta que yo ya no tengo que aprender. Es que además, mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Y eso no lo permite la guía. Que es, mi mujer, no, en el curso de formación para empleo que hizo ella está habilitada ya y demás, sí. Pero la formadora lo hizo muy bien, porque lo que hicieron fue darle mucha caña con tema de IA. O sea, su formación fue muy focalizada al cómo usamos la IA en genial, y cómo usamos la IA combinado de ChatGPT con las presentaciones, cómo usamos la IA en NotWLM, cómo usamos... Son herramientas, ¿vale? Sí, sí. Pero es que realmente esa capacitación tiene que ser así, y te explico por qué. El proyecto final del curso de ella era hacer con 3 compañeras o 4 compañeros más un curso de manipulador de alimentos. Uh-huh. De cero. Sin tener los 3, o sea, mi mujer venía de lo social, las otras familias eran de otras cosas, no tenían ni idea de manipulador de alimentos. Cero. Pero le habían contratado y tenían que hacer un curso de manipulador de alimentos. Yo quisiera ya a comparar el curso que montaron ella con el Genial y Supercurra y demás con cualquier otro de los que están en el mercado. Sí. O sea, es que esto, a los que somos educadores y educadoras, esto nos está dando unas alas brutales. Claro, aquí se nos presenta una pregunta, es, si yo eso ya lo tengo cubierto, entonces ¿yo qué hago? ¿Sabes? Como, si yo ya sé que puedo montar ese curso de manipulador de alimentos per se, antes de siquiera tenerlo, pues ahí es donde tienes que entrenar tu criterio, amigo. No, bueno, pues yo creo que hay cosas más generalistas, que podemos decir, cualquiera puede prepararlo, como se prepara tú dentro de tu materia, no controlas todo igual, pero claro, tienes competencia y capacidad para prepararla. Y después hay otros niveles más especializados, que ahí están los especialistas. Ahí tenemos que... Y hay que pagarlo, ¿eh? Otra cosa. Especialista en la materia, ¿no? Evidentemente, claro. ¿Por qué? Porque su formación, su trayectoria y su experiencia lo avalan. O sea, si potencia a todos. Si tú sabes poco de algo, potencia ese poco a un mucho más. Si tú sabes mucho de algo, potencia todo a un muchísimo más. A modo de resumen, yo estuve hace poco en una feria de aquí de Impro en la parte de Diputación. La Diputación de Sevilla tiene una parte de informática que es la que lleva la web de todos los ayuntamientos, sí, y demás, y montó una feria, y yo llevé a mis chavales para que vieran un poquito cómo era el jaleo, y uno del centro Vuela, que son como los centros de formación de aquí de la Junta, dijo, la IA va a ser más tonto al tonto y más listo al listo. Eso clarísimo, yo utilizo esa es así. Y digo, es que es tal cual, o sea, el que lo quiera usar de forma sustitutiva te va a sustituir. Sí, aparte te da por bueno todo cuando no... Te va a sustituir. Si tú pones delante a la IA, te va a sustituir, porque lo estás usando de forma sustitutiva. Ahora, yo lo que le invito a mis alumnos es que reflexionen un poquito y lo pongan de copiloto. Que allí Microsoft dio en el clavo, copiloto. Sí. Porque realmente es lo que es un copiloto. ¿Por qué? Porque tú, al final del día, te vuelves a poner chiquitito. O sea, de alguna forma nos convierte de técnicos a gestores. Totalmente. Y el técnico, la labor técnica la hace casi totalmente. Entre comillas. Pero además, yo creo que es lo bonito, porque los gestores es donde está la comunicación, donde está la colaboración, donde está la organización. La conexión de diferentes puntos, donde está... Y ahí las comunidades juegan un papel fundamental, porque es donde está el jaleo. Sí. Bueno, me decías tú que para que una comunidad se mantenga, tiene que haber gente, tiene que haber apoyo. Las comunidades las que has hablado, yo creo que han surgido todas de entornos informales, ¿no? O sea, ¿no? Claro, son las que hemos dicho, o sea, de personas independientes. Sí. ¿Y qué crees que es más fácil? ¿Que una comunidad surja de una iniciativa formal, empresarial, institucional, o de, más informada? Es que también depende, porque para que exista una comunidad tienen que existir personas. Y esas personas tienen que estar motivadas con lo que estamos haciendo. En mi caso, yo os voy a hablar de lo que yo controlo, ¿vale? Que son el apoyo a los profes con problemas de competencias digitales, que le ayudamos, y el tema de la IA educativa. ¿Qué pasa? Ahora mismo la IA está en boga y hay mucho foco y hay muchos recursos de todos lados, desde las instituciones privadas, de las instituciones públicas, de las propias empresas. O sea, ahora mismo estamos en ese caldo de cultivo. Esas comunidades en las que yo estoy participando, muchas de ellas se han creado de forma simplemente esporádica. Se han creado porque se ha creado ese caldo de cultivo que ha permitido que muchos organismos se junten. Uh-huh. Esto puede pasar
en una entidad como la Junta de Andalucía, donde somos, no sé, 100.000 profes, y no te exagero? Podría pasar. ¿Por qué no pasa? Porque no es tan fácil. Tiene que haber personas detrás que tiren. No es tan fácil. Y no solamente personas. Tiene que haber personas y apoyo. Sí. Bueno, y sí. Porque tú puedes tener a las personas, ya repito, el open source tiene algunas personas detrás, pero si no tiene apoyo se apaga. En las comunidades pasa eso. El apoyo no vale solamente con una palmadita en la espalda, que está bien, ¿vale? Lo estás haciendo bien, ¿vale? El apoyo es sentarte con los líderes y las líderes de esas comunidades y decir, ¿qué podemos hacer? Claro, es que estaba pensando que quizás que a veces pasa en el tema de la administración, que a veces cuando hay ciertas modas o tal, en algún caso, y ahora no hablo de nada en concreto, intentan liderar el coger, el ser los líderes de eso que ellos, Es que- a base de pulso económico, tienen capacidad, cuando lo más adecuado es apoyar, o sea, lo que dices tú, juntarse con tal y dar apoyo Es más fácil. a la diversidad y al... Es más orgánico, es más natural y además quedas hasta mejor. Te has unido a esta comunidad y esta unidad ha crecido gracias a ti. Ejemplo de la Junta, ¿no? Pues tenemos esta comunidad y se ha unido. ¿Por qué? Porque gracias a ese apoyo de la Junta podemos llegar a más profes de la Junta. Que al final, yo creo que eso es lo bonito. Evidentemente, estamos empezando al final, ¿vale? Estamos diciendo como del propósito, vamos a la concreción. Hay grandes profesionales en nuestras administraciones y esos profesionales y esas profesionales tienen que apoyarse más de las comunidades, porque también están solos. Ya. Porque además están solos. Entonces, que al final esto es un quid pro quo, vámonos familias, vamos a hacer cosas, vamos a sentarnos. Yo tengo la suerte que en las dos administraciones con las que estoy trabajando fuerte, que es Valencia y Andalucía, están contando con nosotros para hacer cosas. Y todavía, hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pero que la cuestión es que eso es un palmadita en la espalda y vamos a sentarnos tú y yo a remangarnos a ver qué podemos hacer. Evidentemente, es lo que tú dices, tú estás dedicando tiempo de tu vida y yo le estoy dedicando tiempo de la mía. Esto, yo te puedo ayudar en una iteración, darte algunas ideas y demás, pero si tú requieres una profundización, ahí ya tenemos que llegar a otro tipo de acuerdos. No por nada, sino porque, en el caso, en mi caso, ¿no? O me liberas de hora en alguna manera, o esto yo llego hasta aquí. Claro, sí, sí. Por lo que tú dices, porque yo tengo mi vida limitada, tengo 3 criaturas, tengo mi casa, tengo mis niños, tengo mis chavales y mis chavalas en el instituto. O sea, tengo mis esquemas montados. Si tú necesitas que yo te ayude en ese aspecto, vamos a ponernos. Y creerme que se vienen cosas muy guapas. Porque en mi caso, yo estoy ya contactando con las administraciones y están pasando cosas muy chulas. ¿Que esto se puede replicar en una entidad privada? Hombre, yo creo que deberían, ¿no? O sea, es que forma parte de su modelo de negocio, ¿no? El crear esas comunidades de alumnos egresados, el que, ostras, pues, invertir en eso. Bueno, quizás antes ponías la herramienta Generally, que es original aquí, y a mí me consta que en una parte se siempre ha trabajado un poco como estrategia también, si quieres, marketingiana, pero es que todos ganamos, ¿no? O sea, es súper lícito, pero siempre ha dado bastante apoyo a ese nivel. Geniali ha crecido en toda la educativa. comunidad docente gracias a los embajadores. Y la red de embajadores que tiene Geniali es una locura. Sí, sí. Si queréis un ejemplo de caso privado de éxito con esto, vamos, hablamos de Norberto, hablamos de Marga, hablamos de Luis Lastra, hablamos de... Es que además, Geniali, ya me meto a lo mejor donde no le llaman. Es que somos listos los jodidos. Porque han cogido los primeros espadas. Yo los conozco de cuando estaban montando, se iban a Madrid a la feria. Y además, porque también ellos se han dado cuenta que si invierten en estas comunidades, eso viene multiplicado por 10, porque lo que no se te ocurre a ti o a tu equipo, Te viene de vuelta con ellos. entonces, para eso están muy interesantes las comunidades y para eso sí hay que sentarse a hablar. Porque tú la puedes liar mucho, ojo, y es que me pongo serio. Como tú la cagues con un comentario en una comunidad, te tachan, ¿eh? Y ya no es eso, Yo soy el gestor, por ejemplo, de CD0, ¿no? Si ahora viene un compi y lo que pone ahí es su libro, empieza a irse la gente. Claro. Entonces yo ahora tengo que ponerme en plan, sacar el hacha y decir, se acabó, esto ya no se puede. Y te doy un aviso, te digo, te baneo, cuidado. Esas normas, que parece que son normas que lo deberíamos tener el mundo claro, a veces no lo tenemos claro.
Y esas cosas minan la moral de la gente. Los dinamizadores y las dinamizadoras de los grupos lo que hacemos es velar porque el ambiente sea el más proclive posible, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros tiempos y dentro del foco. Esto no es hay gente que tiene la suerte de trabajar 100% de su día en eso, pero realmente no es así, es como parte de mi colaboración, de mi comunicación. No, es que es tiempo y es energía, porque Sí, quema mucho. es muy fácil cuando las cosas van bien, o sea, dar mensajes Sí. agradables y tal, Pero te sale el troll de las cavernas. tener que andar Te sale el lidiando troll con de eso consume mucha más energía, porque por encima es en vano, o sea... Y que no es no un genera- trabajo muy agradecido, No, que no es un trabajo, tú tienes que decirle a una Es como de persona. árbitro, como el Es de árbitro del partido, de árbitro, igual. somos los árbitros. Y, a ver, y hay un punto en el que tú tienes que dejar que siga el juego. Sí. Entonces, ahí está tu Pero ahí está criterio. cuando sacas la tarjeta y una tarjeta. Pero- o te pasas de tarjeta o te quedas corto. Bueno, pues si te parece vamos a ir cerrando. Y como hablamos, le estás generando ganas a quien nos escuche y no esté en ninguna comunidad. Para quienes son formadores o formadoras, ¿qué primer paso deben dar para no quedarse fuera de este cambio, primero tecnológico y para formar parte de una comunidad? Yo entraría por LinkedIn. Después, seguí a Juan Diego, No, si yo por favor, poco publico. y a mí, y a Salvador, y a todos los compañeros y compañeras que consideréis que pueden aportaros algo. Y te voy a dar una reflexión sobre LinkedIn. A mí LinkedIn es mi red favorita, sin duda. Con ella creo Como que LinkedIn puedo no conseguir, se ha notado. o sea, gestionándola, puedo conseguir lo que me planteé dentro de sus límites, pero también te digo que desde hace meses me raya porque es que quizás será el algoritmo. Siempre me viene lo mismo, oye, o sea, con Ahí- recetas, que digo sí. que son interesantes, pero me parece ya que monopoliza por lo menos mi feed, Sí, ¿sabes? sí, No sí, sé sí, si es sí. de todo el mundo. No, nos está pasando un poco a todos. Y con contenido de un estilo, o sea, es que hay modas, ¿no? Ahora esto es lo que llama y comenta esto. Y yo por un lado, aparte me veo en la disyuntiva de si yo quiero hacer algo de captar leads, eso es lo que tendría que hacer. O sea, es lo que funciona, ¿no? Es a lo que tiende... Cuando no sería el estilo que querrías tener. Aquí la clave es, primero tengo las competencias digitales básicas y si no las tengo, debería de tenerlas, ¿vale? Y perdona que me pare aquí porque esto es importante, porque muchas de las cosas que están pasando en red, en digital. Entonces, nosotros tenemos la obligatoriedad moral y ética de intentar estar lo más al día posible dentro de nuestra especialidad, sea la que sea. Primero, competencias digitales. Segundo, comunidades donde podamos conectarnos. Tercero, para mí serían los eventos. Y a esos eventos porque es lo que tú dices, la vibración que tenemos, la energía que se genera en esos sitios, esa energía después se vuelca otra vez en la comunidad, se vuelve otra vez a lo que hemos hablado y se revierte. Yo creo que es el punto de dar la El energía loop. y después la energía sigue hasta que vuelves al siguiente, te vuelve a empujar. El loop. ¿Y dónde puede unirse la gente Nada, allá educativa? Muy fácil, lo que hemos dicho. Tenemos desde la web, desde iaeducativa.org, ahí están los enlaces a todos los recursos que tenemos abiertos. Uno de ellos es LinkedIn. Parece una tontería, pero para mí... Es un grupo, ¿verdad? Un grupo de LinkedIn. Bueno, en LinkedIn realmente lo que tenemos es una página. Un perfil. Es un perfil. Entonces, pero ese perfil ya te permite, si activas la campanita, porque esto ya es como en YouTube, ¿vale? Si no activas la campanita no te sale, pero si activas la campanita, te sale notificaciones de artículos que vamos escribiendo y eventos que vamos haciendo. Aún así, también podemos acceder, si alguien de estos lo pone, aquí pongo un filtro, ¿vale? Y el filtro es muy sencillo, que nos habla alguno de los que estamos dentro, o a Salvador, o a mí, o a Raúl, o a Marcia, quien sea, que nos hable y nos diga, queremos entrar en el grupo de Telegram. Porque lo podríamos hacer abierto, Ya, pero pero nos ha dado mejor resultado hacerlo así hasta ahora. es lo que dijimos de no cantidad. No, es porque, calidad. claro, yo te puedo añadir... ¿A quién añado yo al grupo de WhatsApp que tenemos de comunidades educativas? A los que vienen a los eventos. Eso, Bien, claro. de hecho, no los añado, sino que en la invitación les decimos, y si quieres ir preparando el ambiente y demás, o quedar con la gente allí para después comer o lo que sea, aquí tenemos este grupo abierto. O sea, es el único momento donde mandamos el enlace al grupo. En el resto de sitios, si alguien quiere entrar, ya sea un grupo u otro, nosotros somos una comunidad abierta, pero es como un proceso Pero de un seguridad, filtro pequeño, sí. un filtro previo. Todo lo demás abierto, los artículos del blog abiertos, el podcast en Spotify, en Ivo y demás abierto. YouTube, ya lo último nuestro ya son los videopodcasts también y estamos en YouTube
también abierto. Hace poco lanzamos una pequeña plataforma con el Guía Educativa Day 2 sobre todo, donde todo el contenido que se va a estar generando en el Guía Educativa Day en concreto lo metemos en la plataforma. ¿Quién tiene acceso a esa plataforma? Los que asisten al Guía Educativa Day. Vale. O sea, estamos como filtrando, no... No, es que quien participa forma parte de la Eso comunidad. es, ya está. ¿Por qué? Porque también hemos quemado mucho. Bueno, pues estoy seguro que si ya lleva 2 años va yendo cómo va la cosa, A ver, se acerca algo importante, o sea que Se vienen cositas. se vienen cosas y tal. Se vienen cositas. Y con esta filosofía de también ir un poco pues filtrando y eligiendo, bueno, más que eligiendo, o sea, filtrando, ¿no? Gratificando, tío. A quien... O sea, estamos gratificando. Y yo encantado de colaborar con personas, entidades y sobre todo gente curiosa, gente que tengan ganas de hacer cosas, que en tu comunidad me suena que hay unos pocos. Bueno, pues a todos los que quieran formar parte de la comunidad, Que entren se en van a contacto con LinkedIn nosotros, y a Educativa, activar la Eso. campanita y a partir de ahí ya veréis todos los canales por Ya. donde queréis llegar a quien Por no más donde- detalle. en el peor de los casos te llega una invitación diciendo, ¿hacemos un podcast? Eso mismo, que eso es lo que le digo. Y a las entidades o empresas que también quieran colaborar en este ámbito en lo educativo para apoyar iniciativas de este Igual, de este que tipo, intente pues, contactar contigo o conmigo. Bueno, y ya vamos, nos lo vamos gestionando. Pues muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación por LinkedIn que te hice antes de conocernos. Y bueno, lo dicho, cuando vengas por Galicia te tocará a ti. Hay una revancha, hacer la hay una revancha, revancha ¿no? seguro. Muchísimas Bueno, gracias, Juan Diego. pues nada, hasta otro día. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Inscríbete en la newsletter de wecap.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.